Bueno, buenas tardes nuevamente. Espero que no se queden dormidos después del almuercito de hoy. Bueno, antes de comenzar quería, porque yo después al final no lo he oído, como me pasó ayer, y con la emoción y todo se me fue. Bueno, agradecerle pero sentidamente a Iván por todo este esfuerzo que ha hecho con la colaboración de las casas farmacéuticas, por su generosidad, bueno, por su entusiasmo. A todos y cada uno de ustedes por estar acá, por permitir este encuentro que yo entiendo que es mágico. Hoy a la mañana tuvimos una muestra de eso con la exposición que hizo Augusto Leiva, después Luis Calderón, que realmente me llenaron de felicidad. Y esto quería decírselos también, se lo dije personalmente y ahora se lo quería decir desde aquí. Y creo que también se va moviendo como cosas así, uno supone, cree y también espera que se van moviendo cosas como mágicas en todo este cuento, ¿no? En todo este encuentro. Así que bueno, yo celebro eso y lo celebro con cada uno de ustedes y por eso que les agradezco también. Bueno, el punto de hoy que vamos a charlar es respecto de los trastornos psicoafectivos, ¿sí? Y el abordaje que podemos hacer de la terapia neural. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos relatando la historia de María. María era una chiquita de 9 años que vivía con su mamá, sus papás estaban separados. Ella tenía un par de hermanos más y que como casi todas las mañanas de los fines de semana, cuando la mamá no iba a trabajar, ella se levantaba de su cama, se iba corriendo y se metía al lado de la cama de la mamá. Pero un buen día María va corriendo, como tantos sábados y domingos por la mañana, a la cama de su mamá, y su mamá esta vez no la recibió con un abrazo como solía hacerlo, sino que la encuentra que estaba tendida en su cama, quieta, como dormida, pero fría. Los médicos le dicen que había sufrido un aneurisma cerebral, que se había roto y bueno, ahí había muerto su mamá, cosa que María nunca había llegado, nunca pudo entender. A sus 9 años que iba a entender. Siguiente. Yolanda es otra señora, esta es una señora de 58 años. Tengan un poquito de paciencia que después todo se va a ir ganando. Es una señora de 58 años que vivía en un pueblito donde yo comencé a hacer medicina rural. Allá en Argentina la medicina rural o medicina general es una especialidad, como lo es la cardiología, la cirugía, etc. Y es la especialidad en la que yo me formé antes de hacer terapia neural. Y esta señora, bueno, de 58 años, vivía en aquel pueblito, un pueblito muy chiquitito que queda en el norte de la provincia de Neuquén, que es en la Patagonia, un pueblito de 900 personas, que era el único médico. Y ahí hacíamos lo que hubiera que hacer, de parto, todas esas cosas. Esta señora me va a consultar por unos dolores que tenían los talones, que no le dejaban caminar. Yo para esa época no había viajado, esto puede haber sido en el año 2001 más o menos, no había viajado todavía a Colombia, pero ya había vislumbrado un poquito la terapia neural a través de un colega en Argentina, ya había empezado a leer un poquito los libros de Dosch, y como a mí ya me estaba resultando un poco pesada la medicina convencional, porque había muchas cosas en las cuales ya me dejaban de cerrar, y francamente cada vez que salía del consultorio no lo hacía con mucha felicidad. Entonces yo empecé a buscar algunas cositas. Y poco a poco empecé a usar plantas, empecé, bueno, a lo que uno tenía al alcance de la mano. Y con motivo de esto hubo mucha gente que le gustó la forma mía de aproximarme a la medicina, digamos, desde un lugar un poco más natural, y mucha gente que no le gustó para nada, que hablaba malas cosas de mi persona. Pero bueno, esta mujer era una de las personas que le gustaban estas otras propuestas. Entonces, como había cierta confianza con ella, le digo, bueno, ¿qué le parece si ponemos unas agujitas? Estoy probando, la verdad que no tengo mucha idea, pero esto puede ayudar. Y así hicimos. Comenzamos a trabajar con terapia neural. Esta señora era una señora que se encontraba bien anímicamente, solamente esos dolores en los talones que no la dejaban caminar. Ella refiere que tenía como antecedentes un cuadro depresivo que había tenido unos años atrás, pero que con tratamiento psicológico había andado de lo más bien. Esta señora tiene 2 hijos, de los cuales habían nacido por cesárea. Siguiente, por favor.
y por lo demás estaba bien, no estaba tomando medicaciones y demás. Bueno, hacemos la consulta, en ese momento yo recuerdo, voy y le pincho ahí en la cicatriz de la cesárea. Con gran expectativa para ella y con gran expectativa para mí, porque eran casi las primeras agujitas que colocaba. Cuando vuelve a los 15 días más o menos, la señora Yolanda me cuenta que se sentía francamente mejor, que ya podía caminar sin dolor, ya no tenía más problemas, pero empezaron a pasar cosas raras desde el punto de vista emocional. Se empezó a sentir irritable, era una mujer muy pila, muy enérgica, muy alegre, muy activa, y empezó a sentirse como que bueno, ya no tenía tanta energía, ya estaba un poco decaída, y sobre todo sentía angustia, ¿sí? Con facilidad se emocionaba, con facilidad lloraba, y su gran temor, su gran angustia, su gran miedo era que estuviera volviendo a caer, según palabras de ella, en la depresión que había tenido muchos años atrás. Adelante. Seguimos trabajando, poniendo hojitas, ya no me acuerdo dónde le colocamos después, y María ya se siente mejor, ellos los talones no volvieron a molestar más, el ánimo anduvo cada vez mejor, y hasta que llegó un punto en que volvió a tener su estado anímico bien bueno. Pero en la última consulta, cuando ella ya vuelve sintiéndose bien, me relata algo que a mí me llamó mucho la atención, quizás no tanto como a ella, y me relata lo siguiente. Ella, cuando tenía 9 años de edad, había sufrido un abuso sexual por parte de un familiar, y esa historia la había guardado en un secreto, digamos, tan secreto que ni siquiera ella misma la tenía presente. Cuando este recuerdo vuelve a su mente, hasta ella misma se asusta, hasta ella misma se sorprende. Y esto, por supuesto, ni siquiera la familia lo sabía. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la historia de María, otra María, y vamos a ir después hilvanando un poquito todas estas historias. Esto que queda así como descolgado, espero que después lo podamos ir hilvanando un poquito mejor. María es otra señora, esta señora sí yo la empecé a ver ahora hace 2 o 3 años. Es una señora que llega a la consulta con un diagnóstico de trastorno bipolar. Tiene 44 años y refiere esto, ¿no? Situaciones de depresión y euforia desde chica, dificultades para dormir. En ese momento se encontraba hiperactiva, ¿sí? No se podía mantener quieta. Como antecedentes patológicos actuales tenía un hipotiroidismo, consecuencia de una tiroiditis Hashimoto, y refiere también episodios de urticarias y estreñimiento bastante severo. Esta señora tiene 3 embarazos, 2 partos y un aborto completo y espontáneo que no requirió ni grados ni nada de eso. Tiene 2 hijas de 20 y de 3 años y está tomando, como consecuencia de su psicosis maníaco-depresiva, estas drogas, quetiapina, topiramato, clonazepam y además levotiroxina. Siguiente, por favor. Ella refiere que de joven siempre fue sana, que no tuvo mayores problemas, pero que sí siempre se mantuvo triste, siempre se mantuvo como deprimida, con falta de alegría. Al año, cuando esta señora tenía 1 año, la casa donde vivía con su padre se incendió, perdieron todo, se quedaron en la calle, y a los 14 años su mamá fallece por un aneurisma cerebral. Sus padres estaban separados, entonces ella, por no irse a vivir con su papá, se fue a vivir con una hermana, y cuando esta hermana se casa, ella también decide casarse cuando tenía apenas 17 años para no tener que ir a vivir con su papá. Y ahí es donde nace su primer hijo, que al momento de la consulta tenía ya 20 años. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nos encontramos con que María consulta básicamente por su estado de ánimo, ¿sí? El motivo de consulta. En realidad ella llega a la consulta diciendo: yo soy maníaco-depresiva. En esa primera consulta le colocamos unos pólitos amigdalares, le puse unos puntitos en el cuero cabelludo, en tiroides, unas pápulas en el esternón y otras en la zona del ombligo. Además le recomendé tomar unas hierbitas, le recomendé una alimentación saludable y le recomendé suspender el topiramato e ir reduciendo paulatinamente las demás drogas. Siguiente. Para la segunda consulta, más o menos un mes después de la anterior, la primera, María se encontraba ya un poquito mejor, ¿sí?
En ese momento estaba en una fase depresiva de su situación, ¿sí? En la vez anterior que la había visto estaba en una etapa digamos, de hiperactividad, en una etapa maníaca, ¿sí? Pero me cuenta que ya las oscilaciones que tiene su ánimo no es tan profunda como tenía en un comienzo, ¿sí? Que la angustia ya no es tan, perdón, que la depresión ya no es tan marcada como antes, que ya no siente angustia, y hasta inclusive como que se ve un poco, me refiere como que se ve más delgada. Esto que parece una trivialidad no lo es. Porque también lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta referencia que hace ella de su propio cuerpo tiene que ver también con una capacidad de poder observarse, ¿no? Si no podemos vernos el cuerpo, mucho menos a veces no podemos ver lo que pasa por dentro nuestro. Y ya para los 2 meses de la primera consulta, esto no sé si me lo refiere, esto me lo debe haber referido en otro momento, pero ya para los 2 meses de la primera consulta, María había dejado de tomar todos los psicofármacos. Siguiente. Y en un momento, ahí lo puse como segunda consulta, pero realmente no me acuerdo qué consulta fue, María me cuenta esto, ¿sí? Que se habían cumplido los 30 años del fallecimiento de su mamá y que eso le provocó una serie de sensaciones de angustia, de culpa, de mucho llanto y de muchos sentimientos encontrados. Esta María, como se habrán dado cuenta, es la María del principio, ¿sí? María me cuenta todas estas situaciones que surgieron a partir de la fecha de aniversario de la muerte de su mamá, que por otro lado, en general, creo que eso era para el mes de mayo, coincidía con la entrada de ella en la fase depresiva de su situación, ¿no? Entonces, digamos, como que hay correlaciones que resultan curiosas, por lo menos, ver cómo un evento importante para la vida de ella, como lo fue la muerte de su madre, y en las características, en las condiciones en las que ella por lo menos la vivió, y la forma en que ella pudo relacionarse con ese evento, justamente cuando se va a cumplir un aniversario de ese evento significativo aparentemente, aparece una fase depresiva de toda esta historia. Pero María no solamente me cuenta que vivió todo eso, sino que además me dice, y siento como que me saqué una carga, como que ya la culpa, como que ya no siento culpa. Porque la gran culpa de ella era de que la mamá estaba muerta a su lado y ella no pudo hacer nada. A todo esto, digamos, uno también fue interviniendo, cuando surge esto, fue interviniendo desde la palabra, desde la interacción, digamos, humana y lógica que a uno le pudo haber surgido, como para ir tratando de trabajar respecto de estas culpas y demás. Siguiente, por favor. Bueno, en las consultas siguientes, María ya se había logrado quitar, por lo menos en gran parte, esta cuestión de la culpa respecto de la muerte de su madre. Cada vez estaba mejor, cada tanto se tomaba algún ansiolítico, algún clonazepam, cada tanto cuando se reviraba un poquito, pero andaba francamente mejor. Todavía no lograba recuperar su deseo sexual, pero se encontraba mejor. Las urticarias y las inflamaciones abdominales cada vez iban más aisladas, y poquito a poquito íbamos viendo que la sonrisa